En el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie especial de diciembre, la cual está enfocada en la persona de Jesucristo. Y es que aunque nosotros sabemos que la Navidad se trata acerca de Jesús, acerca de recordar su nacimiento, acerca de meditar en su persona, y aunque sabemos que el motivo de la Navidad es que el Hijo de Dios vino a este mundo, ciertamente no hay época del año donde nos encontremos más bombardeados por el mundo para fijar nuestra mirada y nuestros pensamientos en lo vano, lo material y en muchas instancias lo pecaminoso. Debido a esto y con el fin de mantenernos centrados en Cristo durante este mes, decidimos enseñar acerca del carácter de Jesús. Vimos primeramente que Jesús es veraz. Vimos que Jesús es humilde. Hablamos la semana pasada de que Jesús es sabio. Y hoy hablaremos respecto a su perfección, de que Jesús es perfecto. El texto que estaremos desarrollando el día de hoy está en Hebreos, capítulo 4, el versículo 14. Quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias y buscar esa cita. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar a misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El texto que acabamos de leer, hermanos, nos muestra inequívocamente, claramente, de que Jesús es sin pecado, que Jesús es perfecto. Él nunca fue pecador, ni nunca pecó. En su humanidad, Él no heredó la naturaleza pecaminosa de su Padre, pues fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. En su naturaleza divina, Jesús es santo, 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 es sin mancha. Por lo que Jesús fue puro en su nacimiento, fue puro en su vida y fue puro en su muerte. La vida de Jesús fue una vida de absoluta obediencia a la voluntad de Dios. Cada pensamiento, cada palabra, cada obra fue sin mancha. Jesucristo es la luz del mundo, el sol de justicia, la perfección en todo su esplendor. Ahora bien, si Jesús era así de puro, así de perfecto, ¿por qué venir a un mundo tan perverso, tan sucio, tan inicuo y tan imperfecto como el nuestro? Y realmente la respuesta a esta pregunta es muy simple, hermanos. Porque todo lo que Jesús es y lo que vino a hacer era todo lo que nosotros necesitábamos. Lo voy a repetir, porque todo lo que Jesús es y todo lo que Él vino a hacer era lo que nosotros más necesitábamos. Nosotros necesitábamos ser perdonados. Nosotros necesitábamos ser reconciliados con Dios. Nosotros necesitábamos vida eterna. Necesitábamos un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra vida, consuelo, fortaleza, paz. Y en Jesucristo se encuentra todo eso. Y eso es justamente lo que el autor de Hebreos
nos presenta a lo largo de todo su libro y en particular en la porción que acabamos de leer. El autor de Hebreos quiere presentarnos a Jesús como sublime, como superior, como excelso. Quiere presentar a Jesús como lo único y el único que nosotros necesitamos. En el capítulo 1 nosotros encontramos que el autor de los Hebreos nos presenta a Jesús como superior a los ángeles, superior a Moisés. Posteriormente nos muestra que Jesús es superior al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Nos presenta que Jesús es superior a los sacrificios de animales que se ofrecían en el Antiguo Pacto, porque Él es un sacerdote superior, Él es un intermediario, un intercesor superior, Él es un sacrificio superior, Él es un sostén, un auxilio superior. El tema central del libro de los Hebreos es, en resumen, la supremacía de Cristo. Cristo es superior a todo y todos, y por eso nosotros debemos de depositar toda nuestra fe en Él y perseverar en confiar en Él hasta el final. Y como les mencionaba, ¿verdad? Ya que el tema es la superioridad de Cristo, también les hacía notar que de manera particular el autor de Hebreos nos presenta la superioridad, nos presenta la supremacía de Cristo en el aspecto del sacerdocio. Y de hecho así es como inicia el pasaje que leímos hace un momento en Hebreos capítulo 4, en el versículo 4. Nos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. Dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. El término sumo sacerdote procede del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote era el principal mediador entre Dios y el pueblo. Era el encargado de llevar a cabo los sacrificios más importantes que se ofrecían en el sistema de adoración del Antiguo Testamento. Su función era esencial para el mantenimiento de la relación del pueblo de Dios con su Dios, especialmente en lo relacionado con la expiación de los pecados. Los sumos sacerdotes eran los únicos que podían entrar en el lugar santísimo. Y para los que no están familiarizados con esto, ¿verdad? En el Antiguo Pacto Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo, luego David construyó el templo y estaba este tabernáculo dividido en dos secciones. Una era el lugar santo, el otro era el lugar santísimo, y el lugar santo del lugar santísimo estaba separado por una cortina, y en el lugar santísimo el único que podía entrar una vez al año era el sumo sacerdote, y tenía que entrar con un sacrificio de sangre que era puesto sobre el arca del pacto, el propiciatorio, y ese sacrificio se ofrecía en nombre de los pecados cometidos por el pueblo. Entonces, el sumo sacerdote tenía esta responsabilidad de entrar y hacer propiciación por medio del sacrificio que ofrecía por el pueblo. Ahora, el sumo sacerdote era designado por Dios, y fueron escogidos para desempeñar este cargo únicamente los descendientes de Aarón. El sumo sacerdote era consagrado de manera especial, para su labor, y tenía una vestimenta distintiva. El sumo sacerdote tenía un efod que en la parte frontal
de este efod o de esta vestimenta tenía una placa hecha de oro donde tenía incrustados 12 perlas que representaban a las 12 tribus de Israel. El sumo sacerdote era un representante del pueblo delante de Dios. Él ofrecía sacrificios en lugar del pueblo delante de Dios. Esa era la labor del sumo sacerdote. Ahora bien, en este pasaje se nos presenta a Jesús no como el sumo sacerdote, sino como el gran sumo sacerdote. Pueden verlo ahí en el versículo 14. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Y ya de por sí, sumo sacerdote llevaba consigo la idea de que era el mayor en posición y autoridad, si lo podríamos decir. O sea, de todos los descendientes de Aarón, únicamente uno podía ser sumo sacerdote. O sea, el resto iban a servir como sacerdotes, iban a servir como colaboradores del sumo sacerdote, pero solamente uno de ellos iba a ser el sumo sacerdote. Pero aquí se nos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. La palabra griega ahí es megalos. Ese sufijo que nosotros le ponemos a muchas palabras, ¿verdad? Para hablar de grandeza, ¿verdad? Ese sufijo mega, y eso es lo que nos está presentando aquí el autor de Hebreos, que Jesús es el mega sumo sacerdote. Él es superior, Él es supremo, Él es sublime, Él está por encima de todos. Él es el gran sumo sacerdote. Y de hecho, a lo largo de todo el libro de los Hebreos, nosotros vemos un paralelismo entre los sacerdotes, en particular el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y Jesús. Y el paralelismo consiste en mostrarnos cómo Jesús es superior. Jesús es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿En qué manera nos presenta el autor de Hebreos a Jesús superior? Pues primeramente, como les mencionaba, ¿verdad? El sumo sacerdote había sido designado como uno de los descendientes de Aarón. Entonces, la orden sacerdotal consistía en un linaje físico ligado a Leví y en particular a Aarón. Sin embargo, Jesús fue designado como sumo sacerdote según una orden superior. El Señor en el Salmo 110, versículo 4, le dijo al Hijo, refiriendo a Jesús, tú eres sacerdote, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Melquisedec es este personaje un poco oscuro en el sentido de que aparece de la nada en el libro del Génesis y viene Abraham y le da los diezmos, ¿verdad? Y no aparece ninguna genealogía en la Escritura con respecto a Melquisedec y solo se presenta como un sacerdote del Dios Altísimo. Según esa orden, es Jesús sumo sacerdote. No tiene linaje, no tiene descendencia porque Él es un sacerdote eterno. Los sacerdotes del antiguo pacto eran humanos, sujetos al pecado y a la muerte. Jesús es un sacerdote perfecto, sin pecado, santo y eterno. Los sacerdotes del antiguo pacto eran ungidos con aceite. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían animales por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Jesús ofreció su propia vida en sacrificio perfecto una vez y para siempre por nosotros. Los sacerdotes del antiguo pacto entraban una vez al año y cada año tenían que presentar sangre ajena de animales para hacer expiación. Jesús entró una vez y para siempre delante del trono de Dios para ofrecer un sacrificio eterno. El sacerdocio del antiguo pacto era temporal, limitado por la muerte. El de Jesús no está limitado, pues Él es eterno. Él intercede no solamente por un tiempo, sino por todos los siglos.
a la derecha del Padre. Los sacerdotes del antiguo pacto ministraban en un tabernáculo y en un templo terrenal. Jesucristo ministra en el verdadero tabernáculo, en el verdadero templo que es el celestial. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sacrificios que solo podían cubrir el pecado, eran los sacrificios de animales. Jesús ofreció un sacrificio que quita el pecado, que quita el pecado. En el antiguo pacto los sacerdotes mediaban en base a la ley. Jesús es un mediador de un nuevo pacto con mejores promesas. Por lo que Jesús realmente es el perfecto sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, el sacerdote, el intercesor, el intermediario que nosotros necesitábamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores y nosotros necesitábamos alguien que se presentara en lugar de nosotros para dar un sacrificio de expiación, para que pudiéramos ser aceptados por Dios. Y Jesucristo es esa persona, es esa persona. Dice el texto, tenemos, dice, un sumo sacerdote. Y qué hermosa palabra esa tenemos, porque ese tenemos habla acerca de posesión. Eso es lo que nosotros tenemos en Jesús. Tenemos un sumo sacerdote, Él es nuestro representante. Hermanos, ¿y qué posesión más preciada puede tener una persona que tener a Jesús? Él es el tesoro escondido, por el cual el hombre que lo encuentra vende todo. Él es la perla de gran precio. Él es aquel por el cual conocerle, dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Él es el más preciado, el ser más preciado. La pregunta es, ¿tienes a Jesús? Tú puedes decir así como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú puedes decir como Pablo que para ti todo en este mundo es como estiércol ante la incomparable grandeza y privilegio de conocer a Cristo. Puedes decir eso. Si aún no tienes a Jesucristo, aprópiate de Él por la fe el día de hoy. Ven a Él. Permite que Él te lave de tus pecados, que te dé una vida nueva. Arrepiéntete de tus pecados. En el texto que leímos hace poco, en nuestra lectura en Hebreos capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente: y los otros sacerdotes, hablando de los sacerdotes del antiguo pacto, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas o sea, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para interceder por ellos. Jesús es nuestro gran intercesor. Ahora, volviendo al pasaje de Hebreos 4, en el versículo 14 nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué, hermanos? Dice que traspasó los cielos, traspasó los cielos. ¿Y qué es lo que nos está tratando de dar a entender el autor aquí? ¿Qué es esto de que es un sumo sacerdote que traspasó los cielos? ¿A qué se refiere? Pues creo que hay un texto aquí mismo en el libro de los Hebreos que nos expande un poco lo que nos está mostrando aquí en el versículo 14.
y lo podemos ver en el capítulo 9, así que podemos adelantarnos un poquito ahí en este mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 9. En el versículo 24 dice lo siguiente: porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Noten que aquí nos dice el autor de Hebreos que Jesús, dice, no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, cuando el Señor sacó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, fueron llevados al desierto, y en el desierto Dios le dio instrucciones a Moisés para la construcción de un tabernáculo. Luego ese tabernáculo, o basado en ese tabernáculo, David construyó un templo sobre la base de ese diseño. Y como les decía, ¿verdad? Había un lugar santo, un lugar santísimo. En las afueras estaban los patios. En el patio estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios. En el lugar santo estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes de la propiciación y estaba el altar del incienso. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que separaba ambas recámaras, y en la recámara interior estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que el Señor dio en el desierto al pueblo. Y sobre el arca había una tapadera, un propiciatorio. Habían 2 querubines a cada lado, y miraban al centro, y en el centro era donde el sumo sacerdote ponía la sangre del animal que él ofrecía en nombre del pueblo. Todo esto, hermanos, dice aquí el autor de Hebreos que solo era una figura de un templo verdadero, de un templo superior. Este templo era una representación terrenal de una realidad espiritual. El lugar santísimo representa la presencia de Dios. Dios es santo, santo, santo. Él es puro, Él no puede ver la maldad. Y por eso era que nadie podía entrar a ese santuario, nadie podía entrar a ese lugar santísimo a no ser con sacrificio. Y esto apuntaba a algo que iba a ser efectuado en el futuro. ¿Qué era lo que iba a ser efectuado en el futuro? Era el sacrificio del Cordero perfecto, nuestro representante, Jesús, el Hijo de Dios, quien con su sacrificio abrió un camino para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Algo se rompió en el templo. A ver si ustedes saben qué fue lo que se rompió. Se rompió el velo.
Y no se rompió de abajo para arriba, se rompió de arriba para abajo, porque lo que Dios nos está mostrando es que la salvación viene de arriba. Nosotros no podemos llegar a Dios, nosotros somos pecadores, nosotros estamos separados de Dios, no alcanzamos su gloria. Nuestro pecado hace una separación entre nosotros y nuestro Dios que nos impide entrar a su presencia. Si nosotros llegáramos ahí, inmediatamente caeríamos muertos, seríamos desechados por causa de nuestro pecado. Pero lo que Dios hizo por medio de Jesús, con medio de su sacrificio, es que Él cargó nuestro pecado y con su cuerpo allí crucificado en el madero, Él abrió un camino para que nosotros los pecadores pudiéramos tener acceso a la misma presencia de Dios. Nosotros ahora podemos orar, podemos tener acceso a Dios, no sobre la base de quién somos, porque somos malos, sino porque hemos sido vestidos con la justicia de Jesús. Él que se entregó por nosotros, Él que fue castigado por nosotros. Eso es lo que significa que Él traspasó los cielos. Significa que Él rompió el velo. Él atravesó la barrera que nos impedía llegar a Dios y abrió un camino nuevo para nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote, pero también nuestro perfecto sacrificio. Un sumo sacerdote que traspasó no el velo de un templo terrenal, sino el velo espiritual que nos separaba a nosotros de la presencia de Dios. Él es nuestro victorioso Salvador y su sacrificio fue suficiente para pagar por nuestra maldad. Dice el texto, este es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Jesús es el nombre que le dieron sus padres, que habla acerca de su naturaleza como Salvador, pero también acerca de su naturaleza humana. Porque, como les mencionaba, los sacrificios del antiguo pacto, los corderos, realmente no podían ofrecer un sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados, porque los corderos no son de nuestra misma naturaleza. Necesitábamos un hombre perfecto. Todos, hermanos, somos pecadores porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Adán es nuestro representante. Todos pecamos en Adán. La culpa de Adán nos es imputada a todos nosotros. Nosotros pecamos porque heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Muchas personas piensan que si ellos hubieran sido Adán, habrían actuado diferente. Pero justamente la razón por la cual Dios nos imputa a nosotros la caída de Adán es porque nosotros somos exactamente igual que él. Si nosotros hubiéramos estado ahí en el Edén, habríamos hecho exactamente lo mismo que Adán y Eva hicieron. Entonces, ¿qué necesitábamos nosotros para ser salvos? Necesitábamos un segundo Adán, otro hombre que viniera a este mundo perfecto, pero que nunca pecara, que fuera santo y sin mancha, y que pudiera ofrecerse a sí mismo en sacrificio por nosotros. Ese es Jesús. Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre. Santo, perfecto, apartado de los pecadores. Ese es el sacrificio y el sacerdote que nosotros necesitábamos. Ahora,
después de presentarnos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, el autor de aquí, de los Hebreos, nos hace un llamado de atención, nos anima, dice, a retener nuestra profesión. Dice, si tenemos este gran sumo sacerdote, tenemos a un intercesor que se ofreció a sí mismo por nosotros, ¿qué debemos hacer? Dice, retengamos nuestra profesión. Y este es un llamado a mantenernos firmes en nuestra fe, a no tirar la toalla, a no mirar atrás, a perseverar en Cristo. Como dicen otras versiones de este mismo pasaje, dice, aferrémonos a nuestra fe. Y es que nosotros sabemos que la vida cristiana no es fácil. Jesús no prometió que sería fácil. Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. La vida cristiana no es fácil y hay momentos en que nos sentimos que queremos tirar la toalla. Hay momentos en que nos sentimos cansados, que ya no podemos más. Y es que era justamente lo que estaba pasando a algunos hermanos que estaban ahí en la iglesia, quien les está escribiendo el autor de Hebreos. Muchos de ellos habían sido despojados de sus casas, de sus propiedades, por causa de su fe en Cristo. Te pregunto, hermano, ¿tú perseverarías en tu fe en Cristo si te quitaran todo? Te quitaran tu trabajo, te quitaran tu casa, incluso te expulsaran de la nación, acabaras como un expatriado, dispersado por el mundo, viviendo de pronto incluso en una ciudad desconocida. Realmente una aflicción de esa naturaleza haría que cualquiera de pronto pudiera considerar darle la espalda al camino del Señor. Pero el autor de los Hebreos le dice, miren, ustedes tienen un gran sumo sacerdote. El problema de su pecado, que era su mayor problema, fue reparado, si podemos decir así, por el Hijo de Dios. Entonces ustedes no tiran la toalla, perseveren. Y es que vale la pena mencionar que una doctrina que nosotros creemos, ¿verdad? Eso es lo que creemos aquí en esta iglesia. Nosotros creemos en una doctrina que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. Yo no sé si alguna vez ustedes habían escuchado esa doctrina. Si no la habían escuchado, se les voy a explicar brevemente. Lo que esta doctrina dice es que un verdadero hijo de Dios va a perseverar en su fe en Jesucristo hasta el final. Un verdadero hijo de Dios nunca va a tirar la toalla. Y hay muchos ejemplos en la Escritura de esto. No sé si ustedes recuerdan la parábola del sembrador y de los 4 terrenos donde tiró la semilla, ¿verdad? Había un terreno que era duro, ¿verdad? El terreno que era junto al camino. ¿Qué tipo de personas son esas? Son las personas que reciben la palabra, pero su corazón es duro. Cuando salen, Satanás las arrebata de sus corazones. Entonces puede ser que hay algunos de los que están acá que solo ocupan salir por esa puerta y que alguien les hable de la España o del Olimpia y es suficiente para quitar la palabra que les fue sembrada en su corazón, ¿verdad? Que ya le hablan de la oferta de Navidad o de los tamales o de lo que sea y ya se le olvidó. La palabra que fue sembrada en su corazón no dio fruto. Así como entró, así salió. Pero hay otro tipo de terreno, ¿verdad? Estos son lo que llamo yo la gente superficial o la gente emocional. Son la gente que recibe la palabra, pero debajo de la apariencia de tener un corazón dispuesto, hay un lecho rocoso. Y la palabra y la semilla no puede tomar raíz, no hay arraigo.
¿Qué tipo de personas son estas? El Señor Jesús lo dijo, son las personas que en el momento oyen la palabra y la reciben con gozo. Son la gente que se emociona. ¡Ay, qué linda la palabra! ¡Qué bonito, qué edificante! Etcétera. Pero luego vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, viene la persecución y tiran la toalla. Son las personas que están por emoción, no por convicción. Y luego tenemos la semilla que cayó entre espinos. Son las personas que reciben la palabra, pero los afanes de este siglo y el amor al dinero ahogan la semilla. No permiten que la planta se desarrolle. Son las personas enfocadas en lo terrenal, enfocadas en lo material, enfocadas en el dinero. Nunca tienen tiempo para Dios. Las cosas del Señor son punto y aparte. Él está metido en las cosas de este mundo. Pero sin embargo, la semilla que cayó en buena tierra, la tierra fértil, son aquellos que dan fruto. Son aquellos que reciben la palabra y la guardan. Y la idea de guardarla es que la atesoran y perseveran en confiar en ella hasta el final. Nosotros creemos que todo genuino cristiano va a perseverar en Jesucristo hasta el final. ¿Por qué? Porque Jesús lo sostiene. Ahora bien, ¿por qué si un verdadero cristiano va a perseverar hasta el final? ¿Por qué entonces encontramos aquí, y no solo aquí, sino en muchos lugares de la Escritura y en particular en todo el libro de Hebreos, advertencias, amonestaciones, a perseverar, llamados a perseverar? ¿Saben por qué? Porque ese es el medio que Dios utiliza para hacer perseverar a los suyos. ¿Saben qué hace un verdadero creyente? Cuando se siente tentado a tirar la toalla. Viene el Señor y le llama y le dice, no tires la toalla, continúa, persevera, mantente en tu fe. ¿Y saben qué hace el verdadero cristiano cuando escucha eso? Se arrepiente de haber siquiera considerado en su corazón darle la espalda al Señor. Se entristece por haberlo hecho. ¿Y saben qué hace? Persevera. Las amonestaciones y las reprensiones en la Escritura son el medio por el cual el Señor preserva a los suyos y los hace perseverar hasta el final. Y ese es el llamado que encontramos aquí. Y si tú realmente eres un hijo de Dios y te has sentido tentado por el mundo, te has sentido tentado debido a las aflicciones que te han venido en la vida, a darle la espalda al Señor, el Señor te dice, retén, aférrate a tu fe, a tu profesión. Hermanos, miren, yo sé que yo se los he dicho antes, pero se los vuelvo a decir. El Señor viene pronto. O morimos o el Señor nos lleva. Pero ninguno de nosotros va a estar aquí para siempre. Y te voy a decir algo. En el momento de la muerte, lo único que vale es Cristo. Es tener a Cristo. Ayer murió la abuela de mi esposa. Ella está ahora viajando a Olanchito para estar con la familia. Y aunque nos hace falta, tenemos un gran consuelo de que ella era una hija de Dios. Ella se levantó a las 6 de la mañana el día de ayer para orar, para leer la palabra. Quiero decirles que ella oraba por muchos de ustedes, aunque no les conocía. Ella no los recitaba por nombres. ¿Cómo está el pastor Edmundo?, me decía. Una mujer de Dios.
se levantó a las 6 de la mañana a orar, a leer su Biblia, y cuando fue a alistarse, le dio un infarto. El Señor la llamó a su presencia. ¿Cuál es la gran paz que nos da este momento? El saber que ella está con Cristo. Hermano, en el día de tu muerte, el dinero no te lo vas a llevar, ni los títulos, ni nada. Todo lo que hayas hecho en esta vida no vale nada. Lo único que vale es si tú decidiste rendir tu vida a Cristo o no. Y ojalá que cada uno de ustedes se la haya entregado ya. Jesucristo, hermanos, Él es digno de confianza. Él es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro perfecto sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en confiar en Él, perseverar en creer en Él, fijar nuestra mirada en Él hasta el día en que Él nos llame. Pero aparte del hecho de que Él es nuestro gran sumo sacerdote, aparte del hecho de que Él es ese sacrificio que se ofreció por nosotros, el autor aquí de los Hebreos también nos muestra que Jesús se compadece de nosotros. Es un sumo sacerdote compasivo. Miren lo que dice el versículo 15, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Que Jesús es un sumo sacerdote que es compasivo. Significa que Él comprende, que Él entiende lo que es nuestra experiencia. Al Jesús, siendo en forma de Dios, tomar la forma de siervo, hacerse semejante a nosotros, literalmente Él se puso nuestros zapatos. Él caminó aquí en la tierra. Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es tener sed, Él sabe lo que es ser rechazado, lo que es ser difamado, lo que es ser odiado, lo que es ser maltratado, lo que es ser humillado, lo que es ser abusado. Él lo sabe todo. Él lo vivió en su propia carne. Él sufrió el dolor, el rechazo de los pecadores, las ofensas de los pecadores. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que es cierto, Él es exaltado, es glorioso, es sublime, pero nos entiende también. Entiende nuestras luchas. Entiende lo que nosotros vivimos. Él fue tentado y su tentación fue real, fue tentado a pecar, pero sin embargo Él nunca pecó. Nunca pecó. Y algunos piensan que por eso Jesús no nos entiende. Porque Él nunca pecó. Pero, y lo he dicho en ocasiones anteriores, pero lo repito, hermanos. ¿Quién es el mejor capacitado para ayudarnos a nosotros a no pecar? ¿El que pecó o el que no ha pecado? Yo te hago una pregunta. ¿Quién es la persona más capacitada para enseñarte a ser fiel a tu esposa? ¿Alguien que ha sido infiel o alguien que ha sido fiel? Jesús pasó 40 días y 40 noches ayunando en el desierto, ¿no es así? Luego vino, fue tentado por Satanás y Él cayó o venció. Venció. Ahora, si un hombre ayuna 20 días y a los 20 días es tentado y peca, ¿quién es el que entiende mejor cómo resistir la tentación? ¿El que falló a la mitad o el que logró vencer aún en la situación más extrema? ¿Quién es el que mejor entiende cómo vencer la tentación? ¿El que cedió a ella o el que la venció? Por eso es que Jesús es el mejor capacitado para enseñarnos a nosotros a cómo vivir una vida sin pecado. Por eso es que cuando somos tentados debemos ir a Él, porque Él es el único que puede ayudarnos realmente.
el único que puede ayudarnos a no pecar. Y yo estoy seguro que si tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, tú no quieres pecar. Porque en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y Él nos da un nuevo corazón, ya no queremos pecar. Queremos agradar a Dios. Queremos ser santos. Ahora, ¿a quién debemos de ir para poder ser santos? ¿En dónde vamos a encontrar la fortaleza para poder vencer el pecado? Solamente en Jesús. En Jesús. Por eso, cuando alguien está luchando con algún pecado, le decimos, nosotros le aconsejamos al hermano, ore, ore. Y a veces uno menosprecia la oración porque dice, ¿cómo me va a ayudar la oración? Es que la oración es un medio para acercarte a Jesús y recibir de Él la fuerza que necesitas. No es en sí que la oración sea mágica, es que el Salvador con que hablas es poderoso. Él te comprende y Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para ayudarte. Él, por lo tanto, es nuestro perfecto sostén. Y de hecho, así concluye esta porción de Hebreos 4. En el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A la luz de quién es Jesús, de que Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro sostén. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es su llamado para nosotros? Acerquémonos. Es como el Señor diciéndote, acércate a mí, ven a mí, acerquémonos pues, dice confiadamente. Y todas estas palabras, hermanos, realmente están conectadas con aspectos del antiguo pacto. Miren, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ellos llegaron hasta al monte de Sinaí. Moisés subió al monte y luego la presencia de Dios descendió sobre el monte. Y cuando la presencia de Dios bajó ahí, Dios mandó a poner linderos y establecer límites que los israelitas no podían cruzar. Solo Moisés podía entrar ahí, pero si cualquier otra persona trataba de entrar, iba a morir. Entonces realmente los judíos no podían acercarse a la presencia de Dios. No podían acercarse al lugar santísimo, porque se exponían a morir. Sin embargo, para nosotros, por medio de Jesús, nosotros podemos acercarnos. Ese lugar, esa presencia de Dios, a la cual no teníamos acceso a causa de nuestro pecado, está abierta para nosotros. Así como Moisés entró a la presencia de Dios, cualquiera de nosotros ahora puede entrar al mismísimo trono de Dios. ¿Y qué vamos a encontrar ahí en ese trono? Porque el trono habla acerca de la posición exaltada, habla acerca de la majestad, habla acerca de la soberanía, habla acerca del poder, acerca del reino, acerca de la justicia y la santidad de nuestro Dios. El trono le infunde terror a cualquiera, pero el Señor nos dice, acérquense confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. Este es un trono donde no encontramos juicio, un trono donde no encontramos condenación, un trono donde no encontramos temor, sino encontramos gracia.
Gracia. Dice en Hebreos 12, el mismo autor aquí dice, en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del cual hablaba. Todo esto referencia a cuando Dios se manifestó allá en el Sinaí. Dice, a la voz del que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero ¿a dónde nos hemos acercado? Dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de los millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Allí, hermanos, es donde nosotros nos hemos acercado, al trono de la gracia, al trono de la gracia. ¿Qué hay ahí en ese trono de gracia? Hay misericordia y gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Qué socorro? Socorro es salvación, socorro es ayuda, socorro es fuerza. Por supuesto, en el trono de Dios encontramos el perdón de nuestros pecados, la salvación. Pero hay más que eso. Porque nosotros como creyentes somos llamados a vivir ahí postrados delante de ese trono de gracia. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Perdón, sabiduría para afrontar las pruebas, fuerzas para no pecar, consuelo en las tribulaciones, ayuda en momentos de necesidad. Y te pregunto, hermano, ¿no estás acaso tú necesitado de estas cosas? ¿No estás necesitado de perdón? ¿No estás necesitado de paz? ¿No estás necesitado de fuerzas? ¿No estás necesitado de ánimo? ¿No estás necesitado de gozo? Porque si estás necesitado de todo eso, hay un trono de gracia al que te puedes acercar. Un trono en el cual no serás rechazado. Un trono donde serás recibido y donde encontrarás descanso. ¿Qué te dice el Señor? Acércate. Acércate. Hermano, ¿realmente tú crees que en las festividades, las decoraciones, los tamales, las comidas, realmente vas a encontrar ahí la paz que necesitas? Esa solo se encuentra en Jesucristo. Hermanos, tengamos cuidado de no desviarnos en esta época, sino que podamos mantener nuestra mirada puesta en Cristo. Acerquémonos a Él, busquémosle a Él. Dejemos el orgullo y dependamos de su gracia, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti. Así como cantábamos hace un momento, tú eres un Dios santo, santo, santo. Y recuerdo a Isaías cuando contempló tu santidad, que dijo, he aquí soy muerto porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos.
Sin embargo, salió aquel ángel del altar y puso ese carbón encendido en sus labios y dijo: tu culpa es quitada y es perdonado tu pecado. Ese carbón es Cristo. Es por causa de Él que podemos entrar a tu presencia y que los pecadores podemos acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a no ser orgullosos, a no pensar que podemos en nuestras fuerzas, sino a buscarte más, acercarnos a ti, Señor. Padre, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Oro que nos ayudes en esta Navidad a poder estar enfocado en Cristo y hablarle a los demás acerca de lo precioso que es Él. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.